Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Aquí estamos nuevamente para un nuevo estudio. Este estudio lo hemos llamado Caminas por la exactitud de la palabra revelada de Dios. Es una pregunta que está muy vigente en estos tiempos. En la medida que nosotros hemos ido avanzando en los estudios, esta palabra que ha sido escrita ya hace miles de años, hemos podido ver que es aplicable a nuestros días. Y como lo hemos visto, el mundo ya ha celebrado un año más, hace unos meses, ha celebrado una nueva fiesta de Semana Santa y un año más que hemos visto que siguen siendo arrastrados por medio de las emociones a transar la exactitud de la palabra revelada de Dios, tanto creyentes como no creyentes. Un año donde el adversario ha mostrado abiertamente su accionar, donde el enemigo de Dios ha llevado adelante su ministerio de hurtar, matar y destruir. Un año en el que se dice creyente ha permitido que esto ocurra. Un año más en el que se dice creyente ha permitido que la mentira y el engaño prevalezcan. Y saben, esto no es nuevo. Cada vez que Dios ha levantado un líder para confrontar el error en el que está su pueblo sumido, ese pueblo se ha reído, se ha burlado, se ha negado a creer el mensaje o ha perseguido al mensajero. Ahora haremos un rápido recorrido por el Antiguo Testamento con el pleno conocimiento de que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. No son doctrina para estos días, es para nuestra enseñanza. Romanos 15:4. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Romanos 15:4. Y como siempre se les recuerda, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así lo enseña nuestro Padre en su palabra revelada por boca de su Hijo. Lo que se escribió antes para que por la paciencia, esa constancia y perseverancia, y la consolación, esa que alivia, consuela, alienta, nosotros sus hijos corramos la carrera. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Qué enseñanza podemos sacar de estos dos versículos? Que la tierra sería destruida porque estaba llena de violencia a causa de ellos. ¿Hay hoy alguna diferencia con lo que pasa? ¿Con lo que pasa en nuestros días? ¿Hay alguna diferencia con lo que pasa ahora? ¿Quiénes son ellos? Los que no obedecen los mandamientos de Dios, los que se niegan a escuchar la voz de Dios. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Isaías 1:10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Como vimos en estudios anteriores, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la perversión que las gobernaba. Pero Dios en su infinita misericordia salvó a la familia de Lot. Familia, aunque una de los integrantes, la esposa, quedó convertida en estatua de sal por desobedecer lo dicho por Dios. En estos dos relatos hay una constante, queda un remanente,
Un pequeño grupo de personas que obedecen y se someten a los mandamientos, leyes, preceptos, ordenanzas de Dios. Ahora avancemos en el tiempo y veamos a Juan el Bautista. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Escucharon a Juan? ¿Creyeron que era un enviado de Dios? ¿Que era un profeta? ¿Que era uno que declaraba y predecía la llegada del Mesías? Saben bien que no creyeron. Ni aun al Mesías, al ungido creyeron. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4:17. Y se les dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En un estudio anterior vimos también que cuando se refiere a libros en la Biblia, está hablando de rollos, porque en ese tiempo todavía Gutenberg, el creador de la imprenta, ni siquiera existía. Así que eran rollos en los que se escribía la palabra de Dios. Y se escribía como mano corrida. No había capítulos, no había versículos, no había comas ni puntos. Eso es para que más o menos entiendan que si Jesucristo abrió el rollo en el lugar específico de Isaías, es porque él sabía que eso tenía que leer inspirado por Dios. Lucas 4:17. Y se les dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Creyeron en el Mesías y en su ministerio de salvación, de liberación, de sanación? Sabemos que no creyeron, ya que lo persiguieron, encarcelaron, torturaron y crucificaron. ¿Pero por qué lo hicieron? Mateo 23:32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Cuánto podemos aprender de las cosas que se escribieron antes, no es cierto? ¿Cuántos son hoy como la gente que no creyó a Noé? ¿Cuántos son como la mujer de Lot? ¿Cuántos son hoy como aquellas gentes de las que habla Isaías que están haciendo sacrificios, holocaustos y obras para ser agradables a Dios? Pero están haciendo cosas que Dios para este tiempo no ha pedido, no ha mandado ni son necesarias. Para los que han seguido los estudios verán y deducirán cuáles son. Y una de las cosas que está haciendo esta generación es guardar los días, los meses y los años, pero no conforme a la voluntad revelada de nuestro Padre, como por ejemplo, nacimiento de Jesús en diciembre, que encubre celebraciones paganas e idolatría. Celebración del Año Nuevo el 31 de diciembre, que encubre una decisión de religiosos católicos idólatras de aplicar el calendario gregoriano y dejar de lado el calendario entregado por Dios. Números 9:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto,
en el mes primero, diciendo, Números 9.2, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Números 9.3, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Números 9.4, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Éxodo 12.13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12.14. Vean de nuevo este versículo, Éxodo 12.13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Nuestros pecados fueron limpiados con la sangre de Cristo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahora entienden el símil, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Esta es mi casa, este es mi cuerpo. ¿Cierto? Porque yo entro a mi aposento y cerrada la puerta oro a mi Padre que está en lo secreto. Es decir, yo entro en mi mente y oro con el entendimiento. Ahora, si voy a adorar como Dios me pide hablando en lenguas, entonces yo nunca hablo en lenguas en mi mente, sino que yo uso los aparatos del habla, emito los sonidos y puedo murmurar hablando en lengua. Puedo cantar hablando en lengua. Por eso dice cánticos espirituales. Y si ustedes van viendo todas estas situaciones, se darán cuenta de que las religiones han interpretado a su arbitrio. Porque para ellos cantar, esos cantos interminables que hacen, están adorando. Ese es el engaño al adversario. Están haciendo sacrificios que Dios no ha pedido. Van a los hospitales. No es malo, pero lo pidió Dios. ¿Cree la gente que está en el hospital de que puede ser sanada? ¿Cree la gente que va al hospital que imponiendo las manos sanarán? Ese es el año agradable que Dios pide que nosotros hagamos día a día. Van a las cárceles, pero no liberan sus propias cárceles mentales en las que están, sumidos por la idolatría, al liderazgo, a su religión, a sus creencias, que no son las creencias que Dios espera de nosotros. Otros dan alimentos, dan ropa a la gente, y como ya vimos en estudios anteriores, lo único que están haciendo es criar zánganos, en vez de entregar el pan de vida para que esa persona empiece a creerle a Dios, para recibir el salario prometido por Dios, para que pueda llevar adelante el versículo que dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No lo creen, porque no lo enseñan. Están haciendo obras que Dios no ha pedido. Volvamos a leer Éxodo 12:3. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Si ocurrió en la tierra de Egipto que aquel que llevaba la mortandad a las casas, Dios lo detenía para que no entrara en aquellas casas donde estaban pintados los dinteles con la sangre del cordero, ¿cuánto más detendrá al heridor en nuestras casas si nosotros creemos que la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados? Si procuramos presentarnos a Dios aprobado, ¿habrá plaga de mortandad en nuestras casas o en nuestro entorno si hemos predicado la sana doctrina? Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, que es parte del antiguo pacto. Hoy día, nosotros, la casa creyente, el cuerpo de Cristo, tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y ese nuevo pacto debemos celebrarlo día tras día. Haced esto en memoria de mí cada vez que lo comiereis. ¿Te acuerdas que también lo vimos en un estudio? ¿Cuántas veces yo como? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Cada 3 días? Todos los días yo me sirvo alimento. Todos los días yo debo agradecerle a Dios por los alimentos y debo hacer memoria de todo lo que pasó mi hermano Jesucristo por mí. Eso es hacer memoria de mí, como dijo Jesucristo. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Se dan cuenta que hay un versículo que dice que nosotros fuimos circuncidados en el corazón? No necesitamos hacer las obras de la ley. Pero hay gente que sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque no cree la palabra de Dios. Habla acerca de Dios. Usa de palabras rimbombantes o muestra títulos dados por el hombre. Títulos carnales. Pero no son ministerios inspirados por Dios para ministrar a la gente. Por eso la gente no se salva. Por eso la gente sigue perdida y sumida en todo este mundo de perdición, haciendo las obras de la carne. Pero conozcamos un poco de cómo medían los tiempos el pueblo de Israel. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que es un año, como en el de la Luna alrededor de la Tierra, que es un mes. El calendario hebreo comienza con la génesis del mundo, que aconteció, según la tradición judía, el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C. Esa es la costumbre judía, recuerden. Es toda información que manejan los judíos. El mes primero, que es Nisan, y culminando con el 12º, que es Adar. En el Pentateuco, que es la Biblia Pentateuco, se menciona a Nisan como el primer mes del año, al haber sido aquel en que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los faraones de Egipto. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Como ya hemos visto con anterioridad, en los estudios de cómo la religión católica y sus líderes cambiaron las fechas, tanto del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, además decidieron levantarlo a nivel de deidad, sentando las bases para que fuera idolatrado por sobre Dios. Asimismo, cambiaron el comienzo del año instaurando el calendario gregoriano. Pues bien, si miramos a nuestro alrededor, veremos que tanto líderes creyentes y seguidores protestantes, no católicos, siguen como ovejas al matadero las corrientes del mundo, cegados por el Dios de este siglo con su música y color, adormeciendo los sentidos espirituales con saludos, regalos, parabienes, bendiciones en estas fechas de diciembre, que encubre fechas paganas, como hemos visto en extenso con anterioridad. Nuestro interés es saber cuál es el primer mes del año según Dios. Nisan, en hebreo del idioma acadio, Nisanú, y este del idioma sumerio, Nisaj, retoño, primer brote. Ese es su significado. En el primer mes del calendario hebreo bíblico, que comienza su cuenta a partir de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, correspondiente a la estación de primavera en el oriente, recuerden. Estos hombres hablaron, inspirados por Dios, y escribieron y dejaron para nuestra enseñanza esta información basados
en lo que ellos vivían. Ellos vivían en el Oriente, así que hablaban de sus tiempos y Dios lo inspiraba de acuerdo a esos tiempos. En el Oriente, en abril, mayo, son los primeros brotes. Es la primavera, comienza la primavera, el 14. ¿Se acuerdan? Entre las dos tardes, por eso la Pascua se celebra un miércoles 14 en este tiempo. No siempre nuestro tiempo corresponden en la fecha o al mismo tiempo. La salida de la esclavitud de Egipto para el pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Jacob, comenzó en primavera. Ese fue su comienzo. Para los renacidos del Espíritu de Dios, nuestra salida de la esclavitud del pecado estuvo disponible a contar de la crucifixión de Jesús y su glorificación a la diestra de Dios. ¿Recuerdan cuándo fue la crucifixión de Jesús? Era la preparación de la Pascua, así está escrito. Pero el nacimiento del Hijo de Dios no fue en la preparación de la Pascua, el nacimiento de Jesús fue en verano. Y esto basado en que los censos que se efectuaron en esa época nunca se hicieron en invierno. Mayoritariamente era en verano, es decir, entre la siembra y la siega. ¿Cuánto hemos aprendido de las cosas que se escribieron antes? Pero, ¿qué ha ocurrido con el pueblo de Dios hoy? ¿Cuántos supuestos creyentes hoy son como el pueblo al que Noé les llamó al arrepentimiento? ¿Cuántos supuestos creyentes hoy son como los habitantes de Sodoma y Gomorra, que aceptan o participan de la misma depravación o callan ante esta, o como la esposa de Lot, que se negó a dejar su pasado? ¿Cuántos supuestos creyentes hoy son como los judíos incrédulos a los que Jesús confrontó? ¿Y para qué seguir? Cada uno de nosotros tenemos esa respuesta. Somos nosotros, por el libre albedrío que Dios nos hizo disponible, los que debemos decidir qué tipo de creyentes seremos. ¿Seremos como los renacidos, a los que el Hijo de Dios dirá en el bema, no te conozco, hacedores de maldad? ¿O seremos parte del remanente fiel que no transó la palabra revelada de Dios, que valientemente hizo frente al adversario, que deshizo la obra infructuosa de las tinieblas, que se hizo merecedor de las coronas prometidas por nuestro Padre, por nuestro caminar espiritual haciendo su voluntad? ¿Cuál será tu actitud? ¿Te pararás como embajador de Dios? ¿Salarás la tierra en que estás? ¿Cumplirás tu ministerio o te dejarás seducir por el Dios de este siglo, postrándote ante Él por las riquezas del mundo? Recuerden, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Si para aquellos siervos hubo y tuvieron tales consecuencias por su accionar, no nos hagamos merecedores nosotros a las consecuencias y a las mismas consecuencias en el bema con Cristo cuando nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, si no hemos hecho lo que Dios ha pedido, que no nos hemos vestido con la mente de Cristo, que no hemos llevado adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, que no hemos creído todas y cada una de las promesas que Dios ha hecho disponibles en su palabra. Amado pueblo de Dios, es su responsabilidad. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Dios les bendiga, que tengan una excelente vida de acuerdo al corazón de Dios, llenos del poder de Dios de acuerdo a su voluntad, manifestando su poder y su olor grato donde quiera que estén. Recuerden, donde quieran que estén. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.